tal? Buena tarde a todas, a todos. Pues nuevamente estamos en estas mesas de análisis, hoy lunes 5 de febrero de 2024. Pues bueno, todo el mundo anda de vacaciones, de puente, de descanso, pero pues yo creo que para la izquierda o la verdadera izquierda, pues no hay días ni de semana inglesa, ni de vacaciones, ni de nada. Siempre se debe continuar con los trabajos. Creo que es uno de los males por los que luego pues la clase política, gobiernos y demás, pues están tan mal porque tienen que descansar siempre y pues la vida real no descansa. Hoy tenemos el tema, bueno, nada menos y nada más con nuestras estrellas, queridísimos amigos, compañeros argentinos, que nos traen este tema importante, la represión de Milei en Argentina. Tenemos prácticamente, apenas vamos a hacer el mes, los 2 meses, el día 10 de febrero. Y bueno, mucho antes que eso, ¿verdad? Ya estaba Milei haciendo destrozos con la represión y queremos que nos cuenten aquí pues nuevas noticias, como dijimos la vez pasada con el compañero Carlos, pues que nos mantengan al totalmente pues al corriente de cómo ellos, aparte de ser argentinos, que tienen trato directo con compañeros de por allá, cómo están dándose estas situaciones de la represión, del mal gobierno, de todo el caos que está haciendo pues si se puede decir, presidente. Entonces tenemos esta tarde ya, pues aquí en nuestro canal SIC Tertulias de YouTube, al cual les pido nuevamente se suscriban, pues a los compañeros, el compañero José Miguel Candia, sociólogo, el compañero Carlos Prigolini, que es antropólogo y periodista, y bueno, nuestro amigo que nos había castigado también ya de no aparecer con nosotros, el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, que nos acompaña, pues para esta mesa de análisis con este tema represión de Milei. Entonces, por favor, si gustas empezar, José Miguel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? La vez pasada también tú nos castigaste y no nos acompañaste, ahora pues te tienes que poner al corriente acá con nuestras personas que nos siguen y sobre todo que lo siguieron mucho a ustedes con este tema. ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Gracias, Angélica, gracias, compañeros, Javier, Carlos, a los amigos que nos acompañan. Muchas gracias. No sé si el audio está bien ahí, a esta distancia, me dicen. Sí, supongo que la grabación está llegando. A veces la cercanía excesiva, me explicaban los que saben de esto, no ayuda. Entonces, quería saber. Ahí estoy bien. La cabecita de no. Se distorsiona. De acuerdo. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Continuamos un poquito, como decía Angélica, con estas charlas sobre temáticas latinoamericanas, en el caso del compañero y en el mío, por procedencia y porque seguimos de manera más puntual el tema de Sudamérica y de Argentina de manera especial, como digo, por un tema de procedencia y también de antiguas pertenencias políticas, hay que decirlo. Lo que está viviendo Argentina es una etapa muy, muy especial, tanto que desconcierta a nosotros mismos, siendo seguidores muy, muy puntuales de los acontecimientos rioplatenses, también nos desborda un poco, ¿no? Un mínimo de historia acerca de la llegada de este personaje, que es un verdadero cocoliche, pero bueno, no quiero excederme en las adjetivaciones porque hay un tema de mi parte, al menos de animadversión profunda hacia esa persona. Entonces no quiero la parte estética, la parte decorativa del señor, que es una mamarrachada, y su conducta, su actitud pública. Ahora voy a hacer referencia a algunos actos que él tiene frente a los medios, que denigran la función pública realmente y devalúan el papel y las funciones de un jefe de Estado, que lo es, aunque nos pese, lo es. Milei surge de un proceso electoral. Recordemos que Argentina tiene 3 instancias electorales, elecciones primarias, que no son como las que acostumbramos a ver en el Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos. No, la elección primaria en Argentina, bajo el nombre de PASO,
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, son, como lo dice su nombre, una especie de elección general, que en esencia es una gran encuesta, la más cara del mundo, de carácter universal, no hay muestreo, vota todos los empadronados. Y en esa elección primaria lo que se hace nada más es optar por candidatos según la preferencia que cada uno tenga, cada ciudadano tenga, y cada fuerza política está en su derecho de presentar un candidato, 2, 3, 10, los que quiera, los que quiera. Al final se hace un conteo y el candidato de cada fuerza con mayor cantidad de sufragios va a ser el representante de su fuerza política. El señor Javier Milei, un economista, un licenciado en economía, muy hablador, el señor en los términos de exaltación de las corrientes liberales de la economía, quienes lo conocen, no tengo el gusto y ojalá nunca lo tenga que tratar, dicen que no es tan erudito, que no sabe tanto de economía, pero que tiene una verborragia abundante en la materia, se maneja con enunciados de carácter general, sataniza todo lo que tenga que ver con Keynes y con las corrientes neokeynesianas de la economía, sataniza al estado de bienestar, al welfare state de la segunda posguerra, a los estados populares o desarrollistas latinoamericanos también como responsables y causantes de todas las desgracias que viven nuestros países. Con ese discurso, este señor ganó primaria, bueno, en una fuerza política que iba él solo, digamos, llegó primero porque corrió solo, decían en mi pueblo, pero bueno, lo importante es que el señor logró candidatearse, hizo una buena elección y después fue ya a la primera ronda de la elección general en un país que tiene doble vuelta, que tiene balotaje a la francesa, salió segundo con el 30% de los votos el día, si mal no recuerdo, en octubre, no sé si Carlos tú tienes presente la primera vuelta, si fue el 19 de octubre, bueno, no, es irrelevante, fue en octubre. Y luego se votó, bueno, en esa primera vuelta electoral, como digo, en el esquema de elección que adoptó Francia tempranamente, en los años 60, con De Gaulle, él quedó en segundo lugar y en primer lugar quedó quien era ministro de Economía y candidato del peronismo, Sergio Massa. El tema es que van a segunda vuelta el 19 de noviembre y sorpresa para unos, no tanto para los otros, para buenos observadores y para los muy seguidores de las encuestas, Javier Milei obtiene el 56% de los votos con un 30% de voto propio y con un 23% de voto conservador que proviene de la otra candidata de la derecha, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, a la que vamos a hacer referencia después por el triste papel que está cumpliendo. Y resulta que suma 30 más 23, 53, más un 3% todavía de voto conservador de otras fuerzas políticas no tan representativas, logra casi el 56% de los votos contra el 44% que obtiene el candidato Sergio Massa de una coalición de fuerzas populares, principalmente el peronismo, y algunos otros añadidos de fuerzas de izquierda. Milei declaró formalmente presidente de la República y asumió, como decía Angélica, se van a cumplir 2 meses el 10 de febrero, en unos días, asumió el 10 de diciembre del año pasado. Este dato es importante, mire, alguien dirá, bueno, ¿cómo se votan proyectos conservadores ultraortodoxos? Alguien que proclama así, pero había los 4 vientos, las perversidades de las economías keynesianas, de todos los proyectos económicos y propuestas de crecimiento que ponen énfasis en el mercado interno, en la expansión del mercado interno, en la inclusión social y en la justicia social, que este candidato clasifica como una aberración. Dice, la justicia social es una aberración. Es falso que donde haya una necesidad y un derecho, no funciona eso así.
Bueno, con esas consignas ultraconservadoras y excluyentes, sin embargo, es el candidato que sacó el 56%, como digo, en noviembre, que asumió el 10 de diciembre pasado y que ha puesto en marcha una política de tratamiento de shock, de devaluación de la moneda en un 120%, de liberación de los precios. Argentina tenía con el gobierno del presidente Alberto Fernández el sistema de precios vigilados o controlados, no era, en el sentido estricto no era control de precios, ¿no? Tú recuerdas, Carlos, la palabra que usaban para los precios porque evitaron hablar de precios controlados, porque como está muy asociado a las políticas llamadas desarrollistas, precios cuidados, aquí me acota el compañero y se lo agradezco, precios cuidados en lugar de controlados, se evitan ciertas palabras, a veces para no irritar a sectores patronales muy importantes, a las grandes corporaciones sobre todo. Bueno, Milei liberalizó todas las grandes variables económicas, las macroeconómicas, como dicen desde el Ministerio de Hacienda, y proclamó la necesidad de llegar al déficit cero. Déficit cero, un Estado, dice él, insiste mucho en esto, no puede gastar más de lo que recauda. Un principio general que desde aquí podríamos decir, aún en la mayor de las disidencias con su propuesta de gobierno, podríamos decirle, bueno, tiene razón, porque él dice, si una familia gana 100, que no gaste 150, se acumula el déficit de enero más el de febrero, llega a mediados de año o a fin de año, y esa familia tiene un déficit imposible de recuperar. Son deudas que ya no va a poder solventar. Todo muy fácil, 2 más 2, dice él, es 4. Entonces que no vengan los desarrollistas y los populistas y los keynesianos a decirnos que podemos mantener un déficit público eternamente. Además, él sostiene un acuerdo muy fluido con el Fondo Monetario Internacional, tanto que en algún momento dijo, no, el Fondo Monetario va a estar contento con mi triunfo. Yo tengo un plan de ajuste que es más duro todavía del que nos está proponiendo el Fondo Monetario. Y creo que no se está equivocando. Claro. Y bueno, el tema es que ahora lo que sigue es el debate parlamentario, porque digamos, yo insisto un poco en esto. Miren, en otros casos uno dice los 70, recordamos todos los golpes de Estado reaccionarios, los golpes de Estado que se daban en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional, de la guerra de contrainsurgencia, de la lucha antisubversiva. México tuvo, a su manera, su propia versión de estos conflictos en los años 70. El compañero Javier Guerrero conoce sobradamente estos temas, yo no voy a meterme en eso, pero digo, en otro contexto político. Cuidado, yo no digo que ni López Portillo ni Echeverría hayan sido lo mismo que Pinochet o Somoza, no digo eso. Pero me refiero que tuvo expresiones la contrainsurgencia de diferente manera en distintos países del continente. Pero bueno, eran en general, en el caso sudamericano y centroamericano, gobiernos de fuerza, gobiernos dictatoriales. Hoy Milei gobierna Argentina con plena legalidad jurídica y yo diría hasta nueva orden, esperemos que la nueva orden llegue pronto, todavía con legitimidad social. Tiene apoyo de amplios sectores de la población, embelesados que lo votaron en 2 ocasiones o hasta en 3 ocasiones. Él tiene, digamos, de ese 56%, quiero hacer una pequeña digresión, tiene un 30% de voto conservador duro, de voto propio, que no es poco en un padrón electoral, el 30% de voto de la derecha. Y tiene un 23% más, como digo, que le dio la candidata conservadora, la otra opción conservadora, que era Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad en el gabinete del presidente Milei, más, digo, un 3% de voto de derecha que surge de otras fuerzas, sobre todo de fuerzas conservadoras provinciales. Entonces, no es dictadura. En este sentido, aunque nos pese, aunque nos duela, es un gobierno que se mueve en un contexto de normativa aceptada universalmente por una sociedad que establece un calendario electoral, que elige representantes para las cámaras de diputados y senadores, etc. Ahora bien, él lleva al Parlamento una propuesta de reestructuración del Estado y de reordenamiento económico furioso. Tiene además un proyecto de largo plazo, acerca del cual parece que momentáneamente se ha olvidado y lo ha puesto en el cajón del escritorio, que es dolarizar. Él quiere seguir el camino de Panamá y de Ecuador en nuestro continente, diciendo
quitemos la moneda nacional, que según él es una escoria que no sirve para nada, es un excremento, y tomemos el dólar. No está tan fácil esto. Primero porque hay que tener los dólares para dolarizar. Un banco central, que confiesan ellos, tiene de reserva 11.000 millones de dólares. Es la reserva del Banco Central de cualquier país de Sudamérica. Es insuficiente a todas luces. Pero esto está planteado todavía, anda dando vueltas, ¿no? Lo terrible es que, llevado esto al debate parlamentario, generó una situación de acuerdos políticos entre la fuerza del propio presidente, que tiene una representación muy escasa. El compañero Carlos va a ser más explícito. Fíjense que tiene 38 diputados nacionales y 7 senadores, contra más de 250 representantes en la Cámara Baja. Es muy poquito lo de él. Tiene que moverse en base a acuerdos con otras expresiones del conservadurismo y de la derecha argentina que tienen mejor representación parlamentaria. Esto es lo que se está discutiendo en estos días. La jornada, y agradecemos a Estela Caloni, una amiga periodista que anda por allá, una veterana del periodismo político, ha dado una cobertura muy buena. No sé si han tenido oportunidad de ustedes de ver a través de La Jornada, el diario La Jornada, y de algunos noticieros televisivos que se han molestado un poquito más. El 11 y el 22 le han dado un poco más de cobertura. Ha tenido un espacio informativo y de crítica a lo que está pasando, mostrando cómo el debate parlamentario, que fue acompañado por manifestaciones callejeras muy numerosas, muy importantes, dio lugar a hechos de violencia que ahora vamos a comentar, muy fuertes, muy duros. Para ser un gobierno democrático, que no le negamos su calidad de tal, y jurídicamente sólido en ese sentido, por provenir de un proceso electoral que nadie cuestionó, que hagan lo que han hecho en materia represiva es realmente serio, realmente grave. Este plan de ajuste, como decimos, es brutal, va a tener un costo social muy alto, pero bueno, nadie le puede negar al gobierno el derecho de hacer una propuesta programática de reforma del Estado y de reestructuración de la economía en términos neoliberales, lo más regresivos que podamos pensar, en la medida en que puede argumentar, y él lo dice permanentemente: tengo un partido político propio que se llama La Libertad Avanza, pero tengo el 56% de los votos que el 19 de noviembre del año pasado me hicieron precedente. Lo de estos días ha sido muy serio y muy preocupante. Ahora el compañero Carlos va a abundar en los aspectos más de lo que es la política de seguridad que está aplicando el gobierno, y en esto sí hay un atisbo de autoritarismo que es preocupante. ¿En qué momento, en qué momento la derecha va a dar el zarpazo y va a borrar las instituciones y va a poner una dictadura? Pensemos un poquito lo que está pasando, lo que quisieron hacerle a Bernardo Arévalo en Guatemala, y ahora le quieren hacer a Gustavo Petro en Colombia. Hay una conspiración jurídico-parlamentaria en marcha, un lawfare, que tiene toda la intención de obligarlo a renunciar, tomando una tarugada que hizo el hijo, tomando algún deslizamiento de dinero seguramente non santo, puede ser para deslegitimar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo dejo aquí para que el compañero Carlos abunde en todo esto, y después, si ustedes están de acuerdo, podemos cambiar opiniones y comentar algunos temas de manera particular. Gracias. Perdona. Bueno, lo que nos comenta, ahora sí que José, es maravilloso esta explicación que nos está dando. Tengo un amigo que precisamente hará unos 10 días me dice, bueno, yo les preguntaría a los argentinos, y yo les pregunto aquí, que tenemos aquí dos, ¿por qué votaron los argentinos por Milei? ¿No? Bueno, nos explicó ahorita. Pero es muy preocupante porque aquí en México, que estamos en año electoral y está la derecha por ahí, ¿verdad? Apoyada pues definitivamente por Estados Unidos, por Donald Trump y demás, ¿no? O sea, financiada, diría yo, pues no hay, por ahí dicen, ¿no? El dicho, no hay enemigo pequeño. Entonces luego uno se confía, pensaría yo en el caso ahorita de los compañeros argentinos que están viviendo esta catástrofe en el país, pues aquí nos puede pasar un poco algo así de pronto, porque uno dice, bueno, la derecha no existe o es incipiente o qué candidatos tiene. Bueno, pues aquí vemos un candidato como Javier Milei,
que podría haberse pensado que pues no iba a levantar digamos, esa votación. La vez pasada nos comentaba el compañero Carlos que básicamente fueron jóvenes. Y pues sí, muchas veces podríamos pensar que los jóvenes, pues como no vivieron los antecedentes de Argentina, de personas de más de 50 y demás, pues pueden tener un voto irresponsable, pero no creo porque tienen conocimiento de alguna manera de lo pasado. Entonces, yo pienso que esto es una estrategia que desarrolla la derecha, porque pues ahí está el financiamiento, los medios alternativos que se da mucho por medio de esos, lo hemos comentado aquí, Twitter, todos estos TikToks y demás, que aquí de hecho se utiliza mucho y bueno, para eso se requiere dinero. El otro día estaba viendo precisamente cuántos bots decía Javier Escorcia, precisamente ahí con Astillero, cómo se desarrolló, cómo ha crecido, ¿no? De cuando para el 2006, 12 eran pues incipientes estos formatos de bots pagados, eran poquita gente, y cómo ahora él denunciaba pues o comentaba pues cómo estas estrategias en aquellos entonces del PRI, ¿verdad? Eran pagados, pues ahora se pagan por Morena. Y no es que estemos en contra de Morena, pero quiero decir precisamente cómo sirven, ¿verdad? Pues se utilizan, también decía Marta Harnecker, ¿no? Pues las prácticas de la izquierda, de la derecha las utiliza la izquierda, ¿no? Porque obviamente pues sirven y pues yo creo, dirían por ahí, ¿no? Remasterizado, algo así, no sea, mejoradas, ¿no? Entonces ahora las utiliza precisamente Morena y pues son una serie de bots pagados que eran los que trabajaban con el PRI, ¿no? Y hacían ganar e hicieron ganar pues a los candidatos en aquellos entonces. Ahora no podemos descartar que pues el dinero, que también Morena mueve mucho, no estamos en contra, simplemente ponemos en la mesa de análisis el contexto, pues precisamente ahí está el dinero, ¿no? Moviéndose, vemos espectaculares, vemos bots, vemos acarreo, vemos todas las prácticas anteriores, pero ahora son de Morena. Y pues a lo mejor hay millones y millones de pesos y de dólares de los dos bandos, ¿verdad? La oposición y de los cuatroteístas, pero de todas maneras ahí está la rebatinga. Entonces no descartemos que de pronto la gente se deje influenciar pues como pasó en Argentina, ¿no? Por un candidato totalmente retrógrada, totalmente en contra de los derechos de cualquier ser humano, y pues de pronto aquí también nos pueden dar sorpresas este tipo de candidatos si nos quedamos dormidos, digamos, los que medio queremos pensar o medio queremos analizar las cosas, en no trabajar con la gente, ayudando a que tenga un poquito más de claridad y no se deje llevar por estas pues falsas expectativas, falsas promesas que según es para mejorar la vida y que pues de pronto pues todos se van al abismo, ¿no? Los que votaron y los que no. Entonces, a ver qué nos comenta Carlos, como dice, de esta situación parlamentaria. Lo vimos ahí en un programa Ventana, Ventana al Mundo, comentar, pero muy poquito, aquí tiene todo el tiempo que él quiera, pero pues que nos comenta sobre este tema de lo parlamentario, cómo se están moviendo ahí la correlación de fuerzas, precisamente pues de derecha y de izquierda, y que esperamos obviamente que puedan salvarse de estos atropellos que comete Milei. Por favor, Carlos. Gracias. La televisión es tirana y te obliga a ser muy breve y hablar muy rápido. Acá tenemos un poquito más de tiempo. Dos diferencias con lo que platicaban los compañeros. Es cierto que Milei llega a través de elecciones libres, democráticas y constitucionales. Sin embargo, eso no le da un cheque en blanco, porque las derechas, una vez que ganan las elecciones, piensan que tienen un cheque en blanco para hacer lo que se les pega la gana, y no solamente eso, sino que además no cumplen sus promesas electorales porque acentúan hacen hincapié en hacer
todo lo contrario de lo que prometieron. Estamos entonces ante una verdadera estafa electoral. Milei es una estafa electoral, tal es así que ese 55% al que se refería José Miguel, hoy se ha devaluado. Hoy ese 55% se ha convertido en un 45-46% de las dos alianzas de ultraderecha. Es decir, en 50 días pierde aproximadamente 9-10 puntos. ¿Por qué? Por razones muy simples, porque la gente que lo vota, como decía Angélica, es cierto que tiene su mayoría en una franja etaria que va de los 16 años a los 28. Lamentablemente en Argentina a los 16 años se puede votar. Y digo lamentablemente porque los jóvenes de 16 años, si le pedimos que nombren 3 próceres nacionales, no saben, no los conocen. Entonces, yo no estoy culpando a esos jóvenes. Yo estoy diciendo que una de las materias fundamentales que tiene que llevar un gobierno peronista, un gobierno progresista, un gobierno que se dice de izquierda, es la educación y formación política de esos jóvenes. Si nosotros no educamos y no somos docentes y no formamos, tarde o temprano, todo lo que hicimos, la verdad se nos va a tirar en contra. Le pasó a Cristina Kirchner en 2015, quizá después de uno de los mejores gobiernos, a mi entender, en 60 años de la Argentina, tanto los 12 años que estuvieron Cristina y Néstor Kirchner, que en 2015 perdieron las elecciones con Mauricio Macri, que no solo no cumplió lo prometido, sino que hizo todo lo contrario. Entonces, acá el problema es que la derecha aprovecha todos los vacíos que deja la izquierda, y sobre todo cuando ve una izquierda de inercia, que no ejecuta, que no tiene acción política, sabe meterse ahí y sabe conquistar jóvenes que lamentablemente no tienen formación y conciencia política. Es decir, estamos ante un gobierno que es concretamente el gobierno de Alberto Fernández, cuyos 4 años produjeron este monstruo, son los papás del Frankenstein. Entonces, el análisis es incompleto si nosotros nos vamos a analizar lo que pasa con Milei. Estamos informando, pero nosotros tenemos como analistas políticos la obligación de criticar y de analizar qué es lo que está ocurriendo. El gobierno de Alberto Fernández se caracterizó por una serie de internas feroces entre él y la vicepresidenta, la compañera Cristina Kirchner, que fue quien eligió a Alberto, pero sin embargo no asumió el timón del mando cuando Alberto empezó a hacer todo lo contrario y empezó a vacilar en un montón de decisiones políticas. Es decir, la baja moral de un gobierno progresista o de izquierda, el no hacer de lo que deberían de hacer, es lo que trae el nuevo monstruo. Decía Gramsci que entre que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, en el medio aparecen grandes monstruos. Estamos ante la presencia de un monstruo. Estamos ante un verdadero genocidio social, porque como decían los padres del neoliberalismo, von Hayek, Milton Friedman, Chicago Boy, von Mises, en definitiva el neoliberalismo es antipopular y no cierra si no hay represión. Bueno, en este momento hemos visto por televisión, lamentablemente, una represión brutal, fuera de lugar, ¿sí? Con pensionados, con jubilados con bastón, con 4 compañeras que se sentaron a cantar el himno nacional y por eso fueron aprehendidas y se las llevaron a comisarías, que denuncian vejámenes y malos tratos durante ese traslado. Estamos ante un gobierno que hace un show televisivo de una represión feroz y brutal, pero también estamos ante 4 movilizaciones populares en menos de 50 días. Por lo tanto, es una obligación moral rescatar la capacidad y el poder de movilización del pueblo argentino, a diferencia de una clase política cuya mayoría, no son todos, cuya mayoría es colaboracionista, porque si no, no se explica que esta ley ómnibus nefasta, traidora, anticonstitucional, sobre todo anticonstitucional, como es la delegación de los poderes legislativo y judicial al poder ejecutivo, se pueda imponer. Estamos hablando de 255 en total diputados en la Cámara de Diputados.
Milei tiene 38 diputados. Entonces, ¿cómo logra mayoría? ¿Cómo puede ser que logre más de 120 votos a favor? Si no es a través del colaboracionismo de verdaderos traidores que no nos representan, porque no representan a los partidos políticos por los cuales los hemos votado, que son opositores, entre comillas así de grandes, de Milei. Entonces, estamos en realidad ante un genocidio social con el colaboracionismo de un gran sector de la clase política. El otro día estaban reprimiendo brutalmente a la gente en Plaza Dos Congresos. A 20 metros estaban los diputados, viendo por televisión, por supuesto, ¿sí?, lo que estaba pasando en la Plaza de Congreso. Es decir, que de los 255 diputados, solamente 10 o 15 o tal vez 20 serían, no más de eso, salieron a intentar negociar con la Policía Federal, que no tiene lo que hacer en la ciudad de Buenos Aires, federal, y la Gendarmería, que es de frontera, que tampoco tiene lo que hacer y no tiene jurisdicción en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, a negociar que paren la represión, que era brutal. Pero el resto seguía alegremente discutiendo leyes, vuelvo a repetir, anticonstitucional. Entonces acá tenemos dos problemas. Una democracia que no es tal, una democracia tutelada, una democracia restringida, que a mi entender se convirtió en una dictadura con fachada parlamentaria. Y por el otro lado tenemos un genocidio social. Que un jubilado reciba 105.000 pesos argentinos, que es el equivalente a $120 en moneda mexicana, para que los compañeros entiendan, son 2.000 pesos mexicanos por mes. Es evidente que esa persona no puede pagar la luz, no puede, digamos, pagar sus medicinas y a veces no puede comer. También se restringen los alimentos a los comedores populares, que eran comedores que por lo menos permitían saciar el hambre de indigentes, de personas que están en situación de calle. Se les restringe el alimento y además no se les entrega el alimento que dejó el anterior gobierno. Todos los alimentos que dejó el anterior gobierno, que algunos dirigentes sociales hablan de 40 toneladas de alimentos, no se les entrega. También se persigue a la gente con las tarifas de luz y de electricidad, que son prácticamente impagables. Y estamos hablando de 50 días de gobierno en un periodo muy especial, porque enero y febrero son meses de muchísimo calor en Argentina, donde la gente aprovecha el mes de enero para salir de vacaciones. Sin embargo, esas vacaciones no fueron tales, porque las playas, que siempre están colmadas, que no tienen capacidad hotelera para recibir a todos los turistas, hoy tienen más de un 40% de desocupación en pleno mes vacacional, en plena temporada de verano. Es decir, la crisis no solamente se empieza a sentir en los sectores más vulnerables, en los sectores populares, en los jubilados y en los pensionados, sino que también en la clase media. La clase media, que es terriblemente antiperonista en su mayoría, que, como decía el gran intelectual Arturo Jauretche, suele votar mal cuando le va bien y cuando le va mal, vota bien. En este caso no le iba tan mal, pero votaron pésimo. Porque, digamos, este personaje que hoy hace alianza con Israel y con Estados Unidos y desecha a los BRICS, por ejemplo, está desechando un 48% del mercado internacional que puede tener Argentina. Pero no solamente eso, sino que el país lo están balcanizando, porque lo están repartiendo en varios pedacitos, digamos, al mejor postor. Es el caso concretamente de la ley de tierras. La ley de tierras se ofrece a privados, son tierras federales, tierras fiscales. La Patagonia ya es usurpada por, digamos, los grandes poderes fácticos, por los grandes multimillonarios. El caso de Joe Lewis, el caso de Benetton, el caso del director de CNN, exdirector de CNN, Ted Turner. Y bueno, detrás de eso, por supuesto que está BlackRock también, ¿sí? Por supuesto que están los fondos buitres, ¿sí?, que son en definitiva los grandes poderes fácticos que detentan el poder, que hicieron este mamarracho de ley ómnibus, y son los mismos que determinan la política a seguir de alguien que prometió que iba a combatir a la casta. Ahí está la razón de muchos de sus votos, también en sus mentiras, en el fraude electoral,
Y resulta que la casta no es la casta política, no son los sectores elitistas. No, la casta es el pueblo, los jubilados, los pensionados, los niños, las mujeres pobres, ¿sí? Esa es la casta para él. Prueba de ello, la represión brutal de los últimos días. Con todo y eso, el poder de movilización del pueblo argentino ha demostrado un paro general el día 24 de enero, donde la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, sacó a la calle 1,5 millones de trabajadores. 1,5 millones en territorio nacional, no es poco, sumado a 3 movilizaciones. ¿Sí? Esa movilización general se impuso a las amenazas de represión de la fascista ministra Bullrich, que dice que únicamente pueden circular por las banquetas y no en la calle. No fue así, ni modo que 1,5 millones de personas circulen en las banquetas y no en la calle. Se tomó la calle, se tomó la Plaza del Congreso y se demostró la capacidad de movilización de los sectores, de las organizaciones sociales y de los sectores sindicales. Lamentablemente, todavía seguimos con la ausencia de la conducción política. Si así fuera, esto se resolvería mucho más rápido. Entonces, el problema no son ellos, sino que también son los nuestros entre comillas, los que nos representan, ¿sí? Los que no ejercen la conducción política, los que en aras de una gobernabilidad totalmente discriminatoria, totalmente antipopular, dicen que hay que darle gobernabilidad al gobierno. Ustedes saben que la luna de miel de los políticos recién electos dura 100 días. En Argentina se agotó la luna de miel. Esos 100 días de crédito que hay que darle a los gobiernos, que hay que darle a los nuevos presidentes, está totalmente agotado. El fascista Milei se encargó que a los 50 días no solamente haya perdido 10 puntos, sino que seguramente esto tiene un plazo relativamente corto, esperemos. Pero la política no es una expresión de deseo. La política es la realidad objetiva que vemos a diario. Y en este momento, los organismos de derechos humanos, las mismas madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, se han encargado, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales de Derechos Humanos, de elevar estos petitorios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque evidentemente se está faltando no solamente los derechos humanos, sino que se está ejerciendo un genocidio social. Al respecto, el maestro Guerrero seguramente tiene bastantes elementos que abundar. Gracias. Gracias, Carlos. Pues muy bueno todo lo que nos comentas aquí. Y bueno, eso de la luna de miel, pues yo creo que sí, no tuvo luna de miel este gobierno de Milei. Definitivamente recordemos tu participación del día, creo que fue 10 de enero, algo así, o 11, no me acuerdo qué día, pero bueno, al mes. Y pues ya había echado a andar su DN1, Decreto Nacional Urgente. Entonces, pues ya con eso, aparte de las amenazas, pero ya ejecutando esas acciones, pues no hubo luna de miel, ¿no? Fue una cosa muy frustrante y obviamente, pues como bien dices, pues seguramente quienes votaron pues, se arrepintieron antes del mes o a las 2 semanas inmediatamente del voto. Pues qué pena, ¿no? Ojalá que aquí, pues, como dicen, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ojalá aquí la gente que luego se aloca por ahí con la derecha, con las propuestas que tiene, pues la candidata en este caso, ¿no? De la oposición o los candidatos de la oposición, pues pongan en perspectiva. Candidata Xóchitl Gálvez, pero pues aparte también todos los demás propuestos, senadores, alcaldes y toda la gente que es de derecha, que seguramente pues traen sus buenas propuestas bastante engañosas para la gente, pues ojalá que la gente se fije en este caso tan emblemático de Argentina, para que no se compren la idea de que van a estar mejor. Creo que quienes ya, pues así sean jóvenes, tienen algún antecedente de los gobiernos anteriores, el PRI, el PAN,
pues ya saben que pues no vamos a estar mejor, sino vamos a estar peor. Entonces, este es un ejemplo muy claro, lo que está pasando en Argentina, y pues ojalá que nos sirva aquí en México, porque de alguna manera, decía una amiguita muy querida que falleció del grupo ahí del seminario de izquierda, ella la conocí en la izquierda y luego pues se volvió totalmente derecha, por eso dejó de asistir, Carmina. Ella ya falleció hace ya 3 años y decía ella, como sacó su código postal real del PRI, ¿verdad? Decía, no, nena, como que pues está uno muy mal, pero con la 4T, pero definitivamente no es así. Y pues estas personas que estaban hartas en este caso del Alberto, el anterior Fernández, pues se hartaron, ¿no? De algunas cosas que no cumplió, de detalles, pues tampoco es cosa de votar por lo que ya conocemos, que sale muy mal, que son gentes que engañan. Vemos a Xóchitl que hasta es trotskista, ¿no? Entonces, bueno, vemos toda una revoltura que luego nos puede confundir. Y hay que tratar de, pues, tener... Siempre hay alianzas en política, no las negamos. No las negamos, no somos sectarios en esa materia, pero sí, cuidado, quién es quién ahí y a qué funciones van a ingresar. Es prudente eso porque, digo, ya ha habido mucha sorpresa. No podemos repetir lo de Lili Telle, Germán Martínez, se lo nombró director del IMSS y a los 2 meses se quiso ir. No, la señora Lili, mejor ni mencionarla, ¿no? Digo, es un cachivache, pero digo, cuidado con este tipo de cosas. Sí, totalmente, eso es lo que hay que cuidar, y yo sí podría volver a reafirmar que aquí, pues, los votantes, pues somos los que tenemos que impedir que esas candidaturas lleguen a ser la opción, que se obligue ahí al partido a renunciar a esos candidatos, porque al final, aunque ellos según van a colaborar, ¿verdad? Y que si no, no ganan, como dice Mario Delgado, que se agradece ahí pues el trabajo de la militancia, pero no alcanza para ganar, entonces como diciendo, pues vales gorro, por no decir otra cosa, pues aunque valga gorro, ganar veces es perder, ya lo hemos visto por aquí, y pues sí hay que tener cuidado de apoyar esas ganar, hay que ganar para que en este caso el pueblo, ¿no? La gente pueda ganar, no solamente el partido, no solamente el color, no solamente el grupo que está en el poder, sino que el pueblo, como ahorita lo vemos con Milei, pues es quien perdió. Entonces, ganar para el pueblo, no ganar para la clase política, sino ganar para el pueblo, y pues esos candidatos que están en Morena, pues no garantizan más que sigan ganando ellos, no el pueblo, y lo vemos en varios estados. Pues ahora a ver qué nos comenta Javier aquí con estos temas. Yo creo que tiene muchas ganas de hablar, hace mucho que no está con nosotros, aquí que hace presencia. ¿Qué opinas, Javier? Por favor. Según la Constitución mexicana, el pueblo lo componen todos los ciudadanos de esta república. Y aparte la gente que todavía no tiene la ciudadanía. Por lo tanto, Santiago Krill es parte del pueblo, la señora Xóchitl Gálvez es parte del pueblo. Entonces, no entiendo qué quiere decir el presidente cuando dice que el pueblo lo apoya, porque eso incluye incluso a Luis Pasos, al señor Páramo y a otras personas, ¿no? Eso para empezar. Ahora, en 1960, hace 1000 años, cuando entré yo a la Escuela Nacional de Economía con Rolando Cordera y otros compañeros, hacíamos novatadas. Por fortuna ya no existen. Los salvajes de arquitectura, por ejemplo, le cortaban el pelo a los compañeros que entraban, les echaban manguerazos y cosas por el estilo. En la Escuela Nacional de Economía fingimos que éramos maestros, y en un grupo que me tocó, donde yo fingí ser maestro, le dije a los compañeros que eran como 35, hace 3000 años, un navegante llamado Albert Einstein
descubrió América. Y al descubrir América, conquistó a un grupo de indígenas llamados iroqueses con armas de fuego. Lo que me extrañaba es que nadie protestaba, nadie decía nada, ¿no? De los chicos que estaban entrando a la escuela. Solamente uno levantó la mano y me dijo: maestro, creo que usted está equivocado. Con esto quiero comentar lo que dijo Carlos. Es cierto que los jóvenes en Argentina no conocen a los principales próceres de ese país hermano, pero aquí tampoco. Es decir, si uno habla de... Claro, la gente sabe que existe la calle de Zapata, que existe la División del Norte. El nombre de Juárez aparece hasta en una cantina alejada de Santiago Papasquiaro, allá en Durango. Pero si uno habla de Valerio Trujano, de Pedro Ascencio, incluso de Felipe Carrillo Puerto, nadie sabe quién es Felipe Carrillo Puerto. Algunos saben que es un cuate que a lo mejor gobernó en un estado de la República Mexicana y que contrató un compositor que es una canción llamada Peregrina, ¿no? Pero generalmente no se sabe. Los jóvenes, nuestros exámenes, por ejemplo, la prueba PISA, es pavorosa. Es decir, los mexicanos salimos siempre reprobados. No es culpa de los chavos, es culpa de la pésima educación que los gobernantes de México han llevado a cabo, remontándole a aquella gran época en que Vasconcelos fue secretario de Educación. Pero además hay gente que sí tenía algo de conciencia política. Por ejemplo, hay un tal Roger Bartra, que creo que fue marxista, y que ahora piensa igual que Milei, casi, es decir, casi igualito Milei, ¿no? No hay que confundirlo con su primo Armando, ¿no? Yo también hace 1000 años, allá en la misma Escuela Nacional de Economía, me encontré con un gran maestro que yo quise mucho, llamado Rodolfo Puigros, ¿no? En casa de un comunista mexicano llamado Carlos Sánchez Cárdenas. Puigros y Carlos Sánchez Cárdenas estaban prácticamente en un orgasmo ideológico porque hablaban de la hermosa, increíble democracia llevada a cabo por Juan Domingo Perón. Y además, Sánchez Cárdenas y Puigros hablaban de la democracia encabezada en Colombia por un dictador que era Rojas Pinilla. Yo estaba chiquito en esa época, me extrañaba lo que estaban diciendo Puigros y Sánchez Cárdenas. El maestro Puigros nos daba la clase de marxismo en economía. Nunca nos habló de marxismo, nos hablaba del gobierno de Perón. Y yo le dije: maestro, yo tengo dudas acerca de lo que usted dice, de que Perón fue un gran gobernante de izquierda, ¿no? Me parecía que era una exacerbación de lo que estaba planteando y una exageración maximalista. Entonces, pero el maestro Puigros insistía en que el Perón había sido un gobierno realmente gratificante y para las masas populares, ¿no? Esto tiene que ver con el problema que tanto le choca a los neoliberales, que llaman el populismo. Vargas Llosa y otros renegados sacaron recientemente un libro que se llama El estallido del populismo. En ese texto dice el hijo de Vargas Llosa que ha sido liquidado el comunismo y que ya no existe para nada el socialismo. Bueno, esos son los buenos deseos de Vargas Llosa y su descendencia. En realidad, el socialismo está presente en muchas luchas de las masas populares en todo el mundo, por lo menos como proyecto. Sin embargo, habría que distinguir el populismo, por ejemplo, ruso. Era un populismo de gente revolucionaria que planteaba el advenimiento de la revolución, incluso sin pasar por una etapa capitalista totalmente consolidada. Y por eso el caudillo Lenin, caudillo bolchevique, combatía las tesis del populismo. Y existió el populismo norteamericano en los años 30, 40, incluso 50, que era una reacción de sectores importantes de trabajadores norteamericanos contra el predominio cada vez más galopante de los oligopolios norteamericanos. Y siempre en Estados Unidos, por cierto, tanto en teatro como en cine, como en espectáculos de todo tipo, en la literatura misma, hay una constante protesta contra los magnates, ¿no?
Uno puede ver incluso expresado esto en lo que algunos consideran la mejor película de todo el tiempo, que es El Ciudadano Kane, con Roger Ball, otra película que habla contra los monopolios. Puedo citar muchos casos. Generalmente estas críticas a los grandes magnates, a los tycoons, no les hacen el menor daño a estos grandes millonarios, ¿no? Les hacen un poco de cosquillas, ¿no? E incluso ellos contestan también en una contraofensiva muy severa. Por ejemplo, Ayn Rand fue una famosa escritora que señalaba que los grandes héroes de nuestra época no son los grandes guerreros ni los grandes revolucionarios de izquierda, sino los empresarios, precisamente, ¿no? Y entonces, aquí resulta, sin embargo, que el populismo latinoamericano tiene una característica que obviamente odian los neoliberales y los grandes capitalistas en general, porque el populismo es, por así decirlo, como decía compañero de la jornada, Luis Hernández Navarro, un animal anfibio, es decir, que parece que le prende una veladora a Dios y otra al diablo. Jorge Castañeda, en un libro contrarrevolucionario, que fue tontamente elogiado por García Márquez y por Carlos Monsiváis, se llama La Utopía Desarmada, ¿no? Decía Monsiváis algo que me parece cierto. En el caso del populismo, los que están arriba no quieren avanzar más y los que están abajo no pueden avanzar más, ¿no? Es decir, se trata de algo semejante a lo que los marxistas llaman régimen bonapartista o lo que Gramsci llamaba régimen de equilibrio catastrófico. Es una especie de tregua en la lucha de clases. Habrá que tomar en cuenta que en esta tregua los que tienen más poder son precisamente los que ya tenían el poder previamente y lo tienen en mayor caudal y con mayor acervo. Es decir, en las luchas entre burguesía y proletariado, por ejemplo, si aparece, digamos, un estado de cierto equilibrio, la burguesía en esta tregua aprovecha para fortalecerse todavía más, ¿no? Entonces termina la tregua y resulta que la derecha, la famosa derecha, está más potente que nunca. Aquí yo no quiero usar una metáfora y decir que la clase obrera es una perra, pero se entiende la metáfora cuando quiero decir, cuando un perro bravo nos quiere atacar, le podemos lanzar un hueso que puede estar envenenado y al perro le encanta tomar el hueso y deja de atacarnos, ¿no? Aquí también sucede un poco lo mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en estos momentos, en toda América Latina, corremos el peligro, la buena parte de los habitantes, de caer en un populismo que a final de cuentas pueda desviarse hacia la derecha, aunque también puede suceder lo inverso, desviarse hacia la izquierda. Pero, por ejemplo, recientemente, y lo planteamos ya en otra ocasión, en mayo del año pasado, el compañero y amigo Armando Bartra, en la Benemérita Universidad de Puebla, señalaba que efectivamente había una serie de progresos muy importantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha habido programas sociales que han beneficiado a importantes sectores, pero que la sociedad no ha participado. Dijo la sociedad, no dijo el pueblo, dijo la sociedad. Yo le mandé un mensaje a Armando, no lo ha contestado, preguntándole si entiende sociedad como pueblo o pueblo como sociedad. Lo que está planteando es que efectivamente quienes están abajo, quienes componen la gran masa de trabajadores, la mayoría del pueblo, el pueblo en el sentido de gente que labora y que hace la riqueza social, no parecen ser protagonistas del proceso. Es decir, pareciera ser que el protagonismo viene desde arriba, algo que Gramsci llamaba revolución pasiva precisamente, y que entonces nos encontramos con dádivas que pueden ser muy importantes, con dones, con programas sociales, pero no aparece pues la base misma de quienes debieran ser protagónicos del proceso. Yo empecé a militar en partidos de izquierda desde la época del movimiento ferrocarrilero en México, que en el llamado Partido Comunista Mexicano efectivamente tuvimos una labor intensa, constante, reiterada, recurrente, casi compulsiva, obsesiva, con grandes militantes como Raúl Álvarez Garín, Virgilio Dante Caballero, María Fernanda Campa
Y aunque parezca increíble, Rafael Aguilar Talamantes, que en esa época fue realmente un excelente militante, aunque después se haya vendido, ¿no? Ahora, por el contrario, me encuentro a muchos izquierdistas de escritorio, apoltronados, apolillados. Pareciera ser que la inercia es algo así como la burocratización de la izquierda. Como que ya estamos tan satisfechos, como que ya estamos tan orondos y tan orgullosos de lo que hemos progresado, que pareciera que efectivamente no hay nada más que hacer para salir hacia adelante. En el caso de la izquierda mundial, entendiendo por izquierda mundial, todos los sectores, particularmente de trabajadores, que luchan por la abolición del capitalismo, pareciera que esa izquierda se ha adormecido y que ahora existe una izquierda muy amplia en la cual cualquiera es de izquierda. Es decir, hasta Luis Pasos ya es de izquierda, se me hace. Algún día va a decir que es de izquierda también él, ¿no? Hasta Biden va a decir que es de izquierda, ¿no? Basta simplemente hablar de justicia social o de repartición equitativa de la riqueza para decir que es de izquierda. En realidad, es el control de los procesos productivos lo que permite que los trabajadores puedan generar una distribución equitativa de la riqueza. David Ricardo, ese gran economista, planteaba que la distribución equitativa de la riqueza era el sustento de una democracia, pero la verdad es que cuando los empresarios producen es para tener ganancias. Eso es independiente de si tienen escrúpulos o no los tienen, ¿no? La cuestión es que lo que se importa es tener ganancias, y si se gana más produciendo armamentos que produciendo medicinas o calcetines, se van a producir armamentos. Por eso es que la delincuencia organizada no es solamente algo terrible, sino que es una gran industria capitalista. Es un resultado lógico del sistema capitalista, ¿no? Y es una gran empresa, efectivamente, en todo el mundo, incluso en países donde se suponía se hallaban libres de esa peste, como Suecia, Dinamarca, los países escandinavos en general, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que en ese sentido pienso que los zapatistas tienen razón cuando plantean lo de mandar obedeciendo. Es decir, uno manda cuando uno está recibiendo los requerimientos, las demandas, las peticiones, lo que surge del movimiento interno de las masas de trabajadores, lo que ellos demandan y que lo va sistematizando y ordenando. En el sentido de izquierda es el cerebro colectivo de los trabajadores. Es decir, existen actualmente muchísimos movimientos populares, chalecos amarillos, los ocupas, aquí mismo en México, iluminados. No me refiero a un grupo de iluminados, me refiero a intelectuales que surgen de la misma capa de trabajadores y que efectivamente van generando una visión global. ¿Qué se entiende por intelectual orgánico en este sentido? Bueno, pensemos en un tanque, por ejemplo, un tanque que tiene una mirilla. La mirilla va circulando y uno ve todo el panorama, todo el contorno, panópticamente, ¿no? Porque un intelectual puede ser una persona muy inteligente, pero no es orgánica en ese sentido, no está observando todo el contorno, aunque tenga una especialización, ¿no? Entonces faltan esas vanguardias revolucionarias, aunque también es válida la crítica anarquista, en el sentido de que una vanguardia revolucionaria se puede convertir en una burocracia que se va haciendo conservadora. Eso también es cierto. Y es lo que planteaba Bakunin en contra del planteamiento de Marx sobre la dictadura del proletariado, ¿no? Aunque yo por mi parte creo que la tesis de la dictadura del proletariado era lógica, porque la contrarrevolución es terrible y hay que combatirla prácticamente a sangre y fuego, como no sucedió en la España republicana, ni sucedió en Chile con Allende. Entonces, aquí la cuestión, sin embargo, es que el famoso populismo, que de alguna manera es un intento de frenar el proceso revolucionario o apaciguar el radicalismo de las masas, puede tener también consecuencias de tipo radical. Precisamente aquí en México, la época cardenista fue una época donde efectivamente muchos grupos de izquierda empezaron a radicalizarse, ya lograron una serie de conquistas que incluso tienen un asentamiento contemporáneo y que están ahí establecidas en la propia Constitución. Y en el caso de Argentina, hay que recordar que efectivamente, yo era niño, aunque no en la época pleistocénica, y me acuerdo que doña Eva Duarte visitó un criminal desquiciado,
un tal Francisco Franco Bamaonde. Mi padre me había dicho que ese tal Francisco Franco era uno de los peores criminales de la historia, ¿no? Yo era infante y no entendía por qué Eva Duarte visitaba a esa rata repugnante, ¿no? Yo no sabía nada ni de Argentina, ni de España, ni de México siquiera, ¿no? Yo era un chicuelo, un mozalbete, un pibe, como dicen ustedes. Después supe que ese Franco, cuando ya me puse a investigar, supe que ese Franco era mucho peor de lo que contaba mi padre, ¿no? Pero no entendía por qué Eva Duarte había visitado a semejante criminal. He investigado ese rollo. Parece ser que Evita se dio cuenta que efectivamente el gobierno del gallego era un gobierno totalmente antipopular, mientras que ella, por el contrario, estaba a la cabeza de un gobierno que favoreció mucho a las masas populares, pero sin embargo también, en el caso de Eva Perón o Eva Duarte, la cuestión es que las masas de trabajadores, efectivamente, no parecen estar demasiado activas. Incluso, por ejemplo, el gremio de taxistas en Buenos Aires era un gremio anarquista y Eva lo liquida como gremio anarquista y va convirtiendo a los propios sindicatos en apéndices del propio gobierno peronista. Y parece ser entonces una hermosa mujer que efectivamente llena de dones y gratificaciones a las masas populares, pero no incita su propia actividad necesaria, es decir, desde abajo, ¿no? Naturalmente yo entiendo perfectamente la adoración que tienen muchísimos argentinos por esa gran dama, pero me parece que no se le puede calificar al peronismo como un gobierno de izquierda, como lo hacía mi maestro Puigros, ¿no? Sino en todo caso como un gobierno populista, aunque también habría que ver que este populismo peronista no es visto con mucha amabilidad por la Unión Soviética y que incluso se acuerdan ustedes de aquella época de Breiden o Perón, donde de hecho se apoyaba por los comunistas al propio embajador norteamericano en lugar de apoyar a Juan Domingo, ¿no? Y es la misma época en que llega, me contaba aquel famoso líder Valentín Campa, mexicano, me contaba cuando vivíamos, yo platicaba con él, me contaba que habían venido aquí unos tipos a preparar el asesinato de Trotsky, entre ellos Codovila mismo, ¿no? Porque parece ser que matar a ese ucraniano era algo absolutamente necesario en medio de la revolución y que parece que multitud de gentes estaban realmente metidas en esa conspiración, incluso este caballero argentino del Partido Comunista, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que me parece que si la izquierda misma es la que retóricamente señala su adhesión al proletariado, la defensa de los campesinos, la defensa de las poblaciones vulnerables, y sin embargo resulta que la derecha empieza a ganar en muchos lados, y que alguien tan repugnante y tan repulsivo como Milei gana una elección, entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, Carlos hablaba de elecciones libres, constitucionales y democráticas. Engels, aquel famoso compañero de Marx, decía que en cada elección los pueblos escogen a sus nuevos verdugos. O sea, esa es una tesis maximalista de Engels, que posteriormente, con el avance de la revolución en Europa, el propio Engels fue tomando una posición diferente. Parece ser que ya al final de su vida, muere en 1895, parece ser que incluso se está acercando a las tesis de Bernstein sobre el paso pacífico al socialismo. No lo argumentó suficientemente Engels, pero al final parece que se acercaba a las tesis de Bernstein, no porque fuera un revisionista asqueroso o un reformista miserable, sino porque efectivamente cuando el siglo XX la revolución aparece como algo realmente burbujeante, como una erupción, como algo que pone a temblar espantosamente al capitalismo. Y efectivamente, Lloyd George, cuando empieza la guerra primera, habla de la erupción del comunismo, del socialismo, cómo el socialismo empieza a aparecer en todos los poros del cuerpo del planeta Tierra. Ya el propio Marx en 48 hablaba del fantasma del comunismo, no en el sentido de que fuera algo irreal, sino que espantaba a los capitalistas. Y efectivamente el fascismo surge para combatir la revolución y para tratar de destruir a la Unión Soviética. Claro, alguien puede decir, estás equivocado, güey, porque en 1923, por ejemplo, cuando llega Mussolini, reconoce a la Unión Soviética.
O sea, alguien como el señor Stalin sabía perfectamente que el fascismo había surgido para acabar con la Unión Soviética, pero pensó que el control de esta situación nacía de la concesión de la posibilidad internacional por su forma. O sea, cada proletariado en cada nación tenía que derrocar a su propia burguesía. No podía haber una revolución simultánea como los estalinistas decían que Trotsky abogaba. Eso no es cierto, ¿no? Pero se entiende bien lo que estaba pasando. Y aquí articulo este problema del estalinismo con el populismo. La buena parte de los dirigentes estalinistas apoyaron a regímenes populistas en América Latina, excepto a Perón, precisamente, ¿no? Ya que lo consideraban un aliado del fascismo. Perón había estado en Argentina, efectivamente, digo en Italia, y había alabado a Mussolini y todo esto, ¿no? Pero esa es otra cuestión que se puede hablar después, ¿no? Entonces me parece que aquí mismo en toda nuestra América Latina existen gobiernos llamados de izquierda, donde efectivamente hay un flujo, hay una inyección de vitaminas a favor de los movimientos populares y que efectivamente tenemos oportunidades de voltear la situación, pero sabiendo sin embargo que el poder básicamente en estos momentos pertenece al llamado neoliberalismo, o sea, al capitalismo oligopólico, mercadocrático y transnacional. Porque la misma Argentina, pues está la República de la Soya, está el extractivismo, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Chile, en Brasil, ¿no? Y en México, por supuesto. O sea, hay, desde luego, la pica en Flandes de una multitud de empresarios capitalistas en nuestros países y pareciera entonces que estamos realmente muy arrinconados, que hemos tirado la toalla, que ya no peleamos, cuando en realidad las masas están ansiosas del cambio. Y efectivamente, yo que Roger Dorbush fue un maestro de neoliberales y en particular señalaba que los neoliberales mexicanos eran muy malos discípulos, que eran muy pelmazos, muy pelmazos y que no sabían a practicar el neoliberalismo por los errores que tenían. Esto se le puede aplicar también al tal Milei. Es decir, ¿cómo es posible, efectivamente, que en estos 50 días cometa tantos errores a partir de lo que a él mismo le conviene? Es decir, en estos momentos creo que hasta la abuelita de Milei empieza a aborrecer a Milei, ¿no? ¿Cómo es posible estas represiones tan brutales de que habla Carlos, ¿no? ¿Cómo es posible que en un periodo tan corto sea esta situación absolutamente absurda, irracional? Él mismo no comprende que está autodestruyéndose, que se está dando un balazo en el pie, el señor Milei, ¿no? Esto, por supuesto, favorece a las tendencias progresistas y de izquierda en Argentina y en todos nuestros países. Y parece que, sin embargo, lo que tenemos que reformular son nuestras estrategias, nuestras tácticas, nuestras maneras de ser, hasta de caminar y respirar. Gracias. Pues excelente explicación que nos da aquí el maestro Javier, como siempre. Y sí, pues alguna vez hemos comentado aquí en alguna mesa, pues desgraciadamente, pues la izquierda que no es toda, ¿verdad? Digamos, la izquierda que apoyó a Morena, pues se quedó, como bien dice Javier, así como que ya no hay nada que hacer, como dormida. En alguna ocasión lo mencioné y sí escribí algo por ahí, pues es como cuando bebe uno, se pone uno a dormir la mona y siguen ellos todavía dormidos de la emoción del triunfo del 18 y pues están ahí, ¿no? Aletargados, descansando, felices y pues algunos le dan puestos, otros en pues sus casas felices porque dicen pues ya ganó Obrador, ya ganamos, no hay nada que hacer, ya todo está resuelto. Y no, desgraciadamente no, también lo que dice Javier, ¿no? Pues hace parte importante que la sociedad pues pueda movilizarse en diferentes actividades. De hecho, pues ahí nuevamente que ya vamos a echar a andar ahorita en marzo ya formalmente, nuestros cuadros políticos, ¿no? Nuestra formación, que es lo que nunca creo debemos de dejar a un lado, gane quien gane, quede quien quede, porque pues en base a eso no solamente los que se inicien ya como Javier y demás compañeros que sean los que nos aporten estas
estos talleres de formación, estos cuadros políticos, pues se vaya pasando, ¿no? Ahí la estafeta a las nuevas generaciones para que permanentemente sigan pues formándose, porque mientras no haya una conciencia de clase, pues pues entonces siempre vamos a tener por ahí un Javier Milei, una Xóchitl Gálvez que gane, un Felipe Calderón, un Vicente Fox, un Enrique Peña Nieto y demás. Entonces, mientras no tengamos claridad en nuestra conciencia de clase, a qué pertenecemos, por qué tenemos que luchar, hace 8 días apenas va a ser, estuvimos con la maestra Iturriaga, y pues con un proyecto hermoso de amor de la milpa, ¿no? Entonces, eso entre mil cosas hay que estarlo trabajando nosotros, ¿no? La sociedad, y buscando que nuestros políticos, disque representantes, pues pues ayuden, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estarles ahí picando las costillas para que trabajen y pues sí, no soltar ahí esto, porque pues gracias a estar luego dormidos, más que despertarnos para empezar a tocar puertas para el voto, pues pasan cosas tan graves como las que vemos ahorita con los compañeros de Argentina, que lamentablemente lo están viviendo, pero seguramente pues también habrá por ahí pues esa revitalización nuevamente de los compañeros argentinos, esa politización de la gente que no permitirá que vuelva a ocurrir esto. Vamos a dar continuidad en todas estas mesas con los compañeros para que sigamos todo esto en que acaba. Seguramente va a acabar muy mal para Milei, pero muy bien para lo del pueblo argentino y los demás que vamos viendo estas cosas. Recordemos que cuando pasó en Venezuela, bueno, Estados Unidos y toda la gente decía, ¡qué horror! Se están muriendo de hambre. Sacan la comida de la basura y bueno, era un ataque desde la derecha, ¿no? Hacia la situación de Venezuela. Ahora que están aquí sufriendo en Argentina, pues la gente, como esto está movido por Estados Unidos, ¿no? Pues los neoliberales, pues como que dicen, bueno, pues ahí va la cosa, ¿no? Entonces, la gravedad, como lo vemos también en el caso de Palestina, pues depende de quién la empuja. Si la empuja, pues el imperio neoliberal de los Estados Unidos, bueno, todo como que ahí va. Pero si no, pues entonces sí es un horror y hay que pararlo y hay que detenerlo y bueno, entra en crisis todo el mundo y apoyan y demás. Entonces, pues acá es donde está violentando Javier Milei los derechos humanos de todos los argentinos, pues la verdad es que deberían pronunciarse en este caso, ¿no? La ONU o demás para ver cómo detienen este genocidio, como nos dice Carlos. Pues aparte de lo que nos quieran comentar José Miguel y Carlos y Javier, tenemos aquí pues a 2 compañeros también que ya han estado con nosotros. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor. Para que, ¿no? Ok. Bueno, porque luego, pues aprovechando aquí, ¿verdad? A los ponentes, ¿algo que nos quieras comentar, José Miguel? Bueno, agradecer hoy el encuentro con ustedes y lo mencionaba Javier y quiero reiterarlo, hoy es 5 de febrero, Día de la Constitución. 1917 se proclama una constitución, un marco jurídico jurídico normativo para México que puso fin, no del todo en ese momento, porque después siguieron conflictos internos importantes, recordemos la muerte de Venustiano Carranza, el asesinato de Obregón, la guerra cristera, en fin, pero sentó las bases para lo que iba a ser el México, lo que conocemos como el Estado postrevolucionario. Hoy hay una concentración, y a esto me quería referir, donde habla el presidente de la República, López Obrador,
y se anuncian algunas medidas y algunas propuestas. No son medidas, son iniciativas del Ejecutivo para que se traten en el recinto parlamentario sobre temas perdonen, de previsión social, como pago de jubilaciones y pensiones, condiciones de retiro, pagos de finiquito, etcétera. Es importante para los trabajadores de México, ojalá y eso prospere en el Poder Legislativo, y recordemos que en junio se vota y poco después habrá nuevos mandatarios en México, nuevas autoridades federales. Hoy es un día importante, 5 de febrero de 1917, en los términos de una constitución, digamos, de carácter parlamentario, bajo un régimen de carácter capitalista. México nunca superó el modo de producción conocido, nunca fue socialista en sentido estricto, pero fue una constitución muy, muy avanzada para la época. Hay que recordar el 123 constitucional, el tercero, en fin, un montón de articulados de carácter social que fueron importantes para la época. Algunos especialistas en derecho constitucional dicen solo la Constitución soviética. La primera, después la otra fue sufriendo un montón de modificaciones no tan benignas. Solo algunas constituciones europeas, incluyendo la soviética, superaban o empataban, igualaban a la Constitución mexicana. Es un día importante, el presidente o está anunciando o va a anunciar en un rato, hay una concentración en el Zócalo, no sé si ustedes saben a qué hora es. Parece que la concentración va a estar importante, va a ser numerosa, quiero decir, y bueno, ojalá y la iniciativa del presidente en materia de seguridad social sea consagrada por el Poder Legislativo. De mi parte, gracias. Le paso el micrófono al compañero Carlos. Bueno, agradecer el espacio y un poco reiterando lo que decía el maestro Javier. En muchos casos se ha dado que la clase política no nos representa cabalmente porque se da la burocratización de esa clase política, sea de izquierda, sea progresista, y necesitamos construir una organización de ciudadanos para ciudadanos. Es la verdadera democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y no es digamos, los representantes o unos cuantos que vayamos a elegir que creen tener un cheque abierto que le damos, un cheque en blanco, para que hagan lo que se les da la gana. La democracia es eso, y para eso necesitamos de abajo hacia arriba. Al respecto, permiso por el chivo, hay un libro de este servidor que colaboró mi compañero José Miguel Candia y la compañera Tania Carranza, donde intentamos ofrecer opciones, ofrecer alternativas que no son inventos nuestros, copiando un poco el ejemplo de los CDRs cubanos, de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba, haciendo un poco organismos de base, de abajo hacia arriba, asamblea de barrios, donde nuestros representantes sean nuestros propios vecinos, esos mismos vecinos que van a elegir un contralor general para ver qué se hace en los municipios y qué se hace con el dinero de los municipios, ¿sí? O sea, que esté al alcance nuestro, que esté en manos nuestras. Y esto no es comunismo, no es socialismo, esto es simplemente un gobierno democrático, y no terminar con democracias restringidas, democracias tuteladas, democracias cuyo neoliberalismo hace que, en definitiva, quede todo en manos de grandes multimillonarios, de grandes poderes fácticos, y que nuestros presidentes terminen siendo sus empleados. En definitiva, con esto resumimos. Hoy Milei, que prometió acabar con la casta, no es más que un títere de los grandes poderes. Un títere de BlackRock, de los fondos buitres, de los grandes multimillonarios, que son los que se reúnen todo el día con él. La gente que se está muriendo de hambre y que tiene hambre en la Argentina, ¿qué dice la ministra de Desarrollo Humano? Bueno, los voy a atender uno por uno.
No los voy a atender en delegación, en representación o en conjunto, uno por uno. O sea, tenemos 5 millones lamentablemente de argentinos que no tienen para comer, o 10, los vamos a atender uno por uno. Intentan desterrar el colectivismo, desterrar toda función colectiva. Entonces, lo que sugerimos en este humilde libro es que la construcción se haga desde abajo, en un sentido colectivo, en un sentido vecinal, en un sentido de organización de ciudadanos, democracia para el pueblo. Gracias. Le dejo al maestro Javier si hay algo que agregar. Bueno, sí, el historiador Pedro Salmerón hace unos 2 años escribió La Jornada, que ya no existe la Constitución del 17, porque ha habido tantas modificaciones hechas por los neoliberales, que la Constitución ahora más bien responde a los intereses de esta casta de explotadores y opresores. Aún así, todavía se conservan muchos artículos importantes que son herederos de la revolución que encabezaron Zapata, Villa, Flores Magón. Por otra parte, también habría que entender que entre los grupos dominantes, tú hablabas de Fox y de Pella y esas gentes, pero por ejemplo, Díaz Ordaz era un genocida reaccionario, pero Díaz Ordaz le puso freno mucho a la inversión extranjera depredadora, fomentó la reforma agraria o que repartía tierras, hierbas, cereales, y hasta cierto punto tenía una postura nacionalista. Ello no se debe a que Díaz Ordaz fuera mejor persona que Milei. Lo que obligaba a Díaz Ordaz a estas políticas de tipo nacionalista era lo que un tal Marx llama lucha de clases. Es decir, la ofensiva popular desde abajo, la posibilidad de que incluso personas que pertenecen a la derecha de repente se conviertan en portavoces de políticas revolucionarias. Les voy a poner un caso. Había un tal José Vasconcelos, que fue un gran secretario de Educación de México, bueno, el mejor secretario de Educación que ha tenido México, y que de hecho fomentó muchísimo la labor de los maestros rurales, de los misioneros culturales, y en esa época, de 20 a 23 más o menos, hace 100 años, Vasconcelos fue un gran revolucionario. Vasconcelos había nacido en una familia fifí, como se dice ahora, era un conservador, un fundamentalista católico. Lo que lo radicaliza es la revolución, y entonces se convierte efectivamente en este gran ministro de Educación. Después se va convirtiendo otra vez en un derechista incorregible. Empezó a odiar al pueblo mexicano a muerte porque no le había llevado a la presidencia. Se puso de parte de Franco y de Hitler, dirigió una revista nazi aquí en México llamada Timón, ¿no? Y todo esto tiene que ver con que efectivamente retorna a sus orígenes de clase social, Vasconcelos. Y había sido efectivamente el proceso revolucionario el que lo había radicalizado. Radicalizó también a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, porque Cárdenas no es tan izquierdista como cree mucha gente, ni mucho menos, ¿no? Entonces, todo depende, pues, efectivamente, de la presión, de la capacidad que tengan los trabajadores de generar luchas que realmente incidan de una manera decisiva. Decía Lenin, y tenía razón, en la política no basta tener la razón, sino que es necesario contar con la fuerza. Milei efectivamente no solamente cuenta con la fuerza de las oligarquías nativas argentinas, por esa casta maldita que llevó a la dictadura del 76, sino con las transnacionales, con los fondos buitres, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Son los grandes poderes que están detrás de gente como Milei. Y por eso la lucha se hace más complicada, más difícil, más compleja. Y entonces los revolucionarios del 17, que fueron grandes revolucionarios, sin embargo eran un poco primitivos, porque no tomaban en cuenta muchas variables que ahora son decisivas, ¿no? Y que implican el poder. Creo que Nietzsche tenía razón cuando decía, bueno, claro que esta palabra la tomaron los nazis por Nietzsche, decía, ¿qué es lo bueno? Todo lo que aumenta el poder, el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo, dice Nietzsche. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Si se toman esas frases
pero no para apoyar al nazismo, sino a la revolución, es correcto. O sea, las masas necesitan el poder. No lo tuvieron en Chile en 73 y se les derrotó en 3 días. Los obreros españoles sí soportaron casi 3 años, resistieron, porque ya estaban acostumbrados a la lucha, pero tuvieron que luchar contra Hitler, contra Mussolini, contra un ejército profesional, y sin embargo, casi pudieron haber ganado incluso, ¿no? Pero la correlación de fuerzas impidió que vencieran. Y por eso es tan importante esto de la correlación de fuerzas. Argentina siempre ha sido un país donde efectivamente ha habido grandes luchadores sociales, hay muchas divisiones de todo tipo, incluso hay hasta polémicas históricas. Por ejemplo, la mitad del pueblo argentino apoya a Rosas, la otra mitad lo condena como el horrible dictador del siglo XIX, ¿no? Y federalistas, centralistas, etcétera, ¿no? Pero es importante, efectivamente, que las demandas, los requerimientos de los pueblos sean atendidos y sean resueltos, tomando en cuenta también que las contradicciones también se dan en el seno del pueblo, como decía un tal Mao Zedong, ¿no? Y que estas hay que resolverlas también, ¿no? Gracias. Pues sí, excelente, Javier. De hecho, nuevamente, pues lo que dice Javier, ¿no? Bueno, que no lo dice él, pero lo comenta, lo menciona aquí, lo refiere, pues el cerebro, ¿verdad? De la izquierda o de estas, diríamos, de la clase trabajadora, pues es el pueblo, ¿no? Para que se ejecuten todas estas actividades que comenta Carlos en el libro, que son totalmente, creo, la idónea, de abajo hacia arriba, pues somos nosotros los que tenemos que impulsar y que generar este cerebro que se fortalezca, ¿verdad? ¿Con quién? Pues con nosotros mismos. Para eso, bueno, vamos a contar con nuestros apreciables amigos y maestros para poder empezar una formación política, a la cual les invitamos se puedan acercar. Y pues ya les diremos cuándo iniciamos, pero tenemos la intención de iniciar en marzo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues es un pequeño esfuerzo, pero creo que muy importante, porque pues es para que los alumnos puedan también ahí encontrar estos excelentes expositores que van a participar apoyándonos. Ahorita, por ejemplo, todas estas clases que nos da aquí el maestro Javier, pues son parte, ¿no?, de la formación política de referentes de clásicos y demás. Y pues es un pequeño esfuerzo que venimos mencionando hace mucho, ya vamos a dar este inicio y esa es la idea, ¿no? Que sigamos trabajando, gane quien gane, quede quien quede, porque pues desgraciadamente el cerebro debería ser los partidos políticos de izquierda, pero pues esos yo creo que no tienen cerebro, la verdad, nada más tienen bolsillos para estárselos llenando con las prerrogativas, los huesos y demás, y pues si no, pues ahí vemos, ¿verdad?, cómo no sueltan los huesos, cómo van brincando de uno a otro, acaban de sentarse y ya están viendo en qué otro cargo o encargo los van a poner y se dedican a trabajar para ello. Entonces, pues como no hay cerebro ahí en los partidos de izquierda, pues tenemos que tener el cerebro por acá, de abajo hacia arriba, y pues qué bueno que tenemos estos maravillosos profesores que nos acompañan, que nos van a pues dar ahí la luz para el caminito, a todos los que queramos pues estar ahí oyendo todo esto que nos hace falta recordar, conocer y practicar sobre todo. Agradeciendo nuevamente a los compañeros José Miguel Candia, a Carlos Prigolini y al maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza por su participación, a todos ustedes que en este día 5 de febrero pues están ahí en casita o donde estén paseando y después puedan poder compartir, darle su like, suscribirse a su canal Tertulias, SIC Tertulias, para pues seguir con estas dinámicas que pues vean qué ponentes, qué temas excelentes y sobre todo excelente que a ustedes les guste, que yo tengo muy buenos comentarios
somos los que estamos y estamos los que somos, entonces pues realmente siempre la gente está muy contenta en recibir la información de los ponentes que traemos y de la participación de los mismos. Entonces, pues recordándoles mi nombre, Angélica de la Cruz, y que puedan suscribirse para que podamos ir avanzando en este proyecto del canal. Y pues igual, cuando quieran venir, ya saben, aquí estamos nuevamente agradeciendo en Casa Iturriaga la atención y la solidaridad del espacio para transmitir y pues para recibirlos a las y los que quieran asistir. Pues muchas gracias a todas, todos, y gracias a los ponentes, y pues excelente día de descanso y a ver cómo nos va con las reformas. Esperemos que no sea pues nada más que ahorita venga así como el impulso, ¿verdad?, de las propuestas, sino que se logren votar, que ahí es donde viene el asunto, y pues que podamos avanzar en reformas que sean para el beneficio de la clase trabajadora. Gracias a todos. Ya. Pero, nomás,